Amigo, hay historias que no se cuentan por entretenimiento, se cuentan porque el alma lo necesita. Esta es una de esas historias, una historia de dolor, de desesperación, pero también de fe, esperanza y redención emocional. Un padre desesperado, un hijo al borde de la muerte, y una mujer que, sin buscarlo, se convirtió en el refugio que Dios había preparado en medio del desierto. Imagínate, un hombre caminando solo bajo el sol inclemente del viejo oeste, con un bebé en brazos, sin una gota de leche para bebé, con el corazón hecho trizas y con el peso de la soledad clavado en la espalda. La gente del pueblo, fría, indiferente, mirando su dolor como si fuera una simple molestia. Nadie le tiende la mano, nadie, hasta que una mujer fuerte aparece y le da mucho más de lo que él jamás se imaginó recibir. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Tal vez hoy tú también estás luchando con tu propia batalla. Tal vez también estás cargando un duelo que te está consumiendo por dentro. O tal vez solo necesitas recordar que aún en el pueblo más hostil, Dios siempre envía a alguien, una voz, un refugio, un acto inesperado de empatía. Por eso, antes de empezar esta historia, te quiero pedir algo muy especial. Si en algún momento sentís que esta historia toca tu corazón, demuestra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Te prometo, cada historia que compartimos aquí está hecha con el alma, para abrazarte, para darte esperanza y para recordarte que no estás solo. Además, muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y tu suscripción puede hacer la diferencia, no solo para ti, sino para que esta comunidad de fe y esperanza siga creciendo. Así que, dale like si sentís que esto te ayuda, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es una historia real, profunda, y créeme, no te la podés perder. Quédate hasta el final, porque en cada palabra hay un mensaje que tu corazón necesita escuchar. Ahora sí, vamos al principio de todo. Al momento en que aquel padre con el alma rota llegó a Morrow Hill, buscando leche para su hijo, y terminó encontrando mucho más que eso. El amanecer en el desierto no perdonaba a nadie, y menos aún a Iwan. Su rostro era un mapa de cicatrices invisibles, barba crecida, piel curtida por el sol, ojeras tan profundas como el vacío que sentía en el pecho. El polvo se mezclaba con el sudor, formando una capa que ya no sabía si era suciedad o simplemente una segunda piel. En uno de sus brazos, sostenía las riendas de un caballo agotado, con las costillas marcadas como si la vida también se le escapara. En el otro, abrazaba con una desesperación muda a Isaac, su pequeño hijo. Un bebé que apenas tenía fuerza para seguir llorando. 2 días enteros, sin una sola gota de leche para bebé. La voz del niño ya no era más que un quejido débil, casi un suspiro, como si su alma estuviera a punto de rendirse. Cuando el contorno de Morrow Hill apareció a lo lejos, Iwan sintió una punzada de esperanza. O tal vez era solo el espejismo de un hombre al borde del colapso. Desde la distancia, el pueblo parecía prometer refugio, pero bastaron unos pocos pasos en sus calles de tierra para entender que aquel lugar era cualquier cosa menos hospitalario. Morrow Hill no era un pueblo, era una herida abierta en medio del polvo. Las casas parecían desmoronarse, las ventanas estaban todas cerradas, como si ocultaran secretos que nadie quería enfrentar. El aire estaba cargado de pólvora vieja, sudor rancio y ese olor agrio que deja la violencia latente después de cada disparo. Nadie sonreía, nadie saludaba. Era un pueblo hostil, y Iwan ya sabía bien lo que eso significaba para un forastero buscado. Cada paso que daba parecía retumbar como un anuncio de peligro. La gente lo miraba de reojo, algunos susurraban entre dientes, otros simplemente bajaban la cabeza como si su sola presencia fuera una amenaza. Iwan sabía que era un hombre perseguido. No hacía falta que nadie le recordara eso, pero en ese momento, lo único que importaba era la protección del hijo. Isaac
envuelto en una manta sucia, apenas respiraba. Su piel estaba fría al tacto, y el peso de su fragilidad hacía que a cada minuto el miedo se le clavara más hondo en el pecho. Aquella soledad y compañía forzada en medio de un pueblo que lo rechazaba sin conocerlo, era un castigo que ni en sus peores pesadillas imaginó. La desesperación le hacía apretar los dientes, tragándose el orgullo y el dolor. Decidió acercarse a un viejo que estaba sentado en la entrada de una tienda de herramientas. Su voz, quebrada por la sed y el agotamiento, apenas logró salir. «¿Hay leche para bebé en algún sitio? Por favor». El anciano ni siquiera lo miró. Escupió en el suelo con desprecio y soltó con una sonrisa amarga: «Aquí no tenemos, quizá en el salón, si tu hijo aguanta el whisky». Iwan sintió como algo se rompía por dentro. No podía permitirse llorar. No allí, no delante de esa gente. En Morrow Hill, mostrar debilidad era casi una invitación abierta a la violencia. Y en ese momento, rodeado de miradas frías, entendió que aquel lugar respiraba dolor y supervivencia, pero jamás compasión. Siguió caminando, cargando con su propio duelo, y la angustia de ver cómo la vida de Isaac se apagaba poco a poco. La imagen de su esposa, que tanto amaba y que había perdido hacía pocos meses, se mezclaba con la desesperanza de aquel presente cruel, pérdida y duelo. Eso era todo lo que quedaba. Justo cuando pensaba que el mundo entero había decidido darle la espalda, una puerta de madera al final de la calle se abrió apenas unos centímetros. Desde allí, unos ojos lo observaban. Ojos firmes, decididos, que parecían esconder una historia igual de rota que la suya. Pero esa es otra parte de esta historia que merece ser contada con calma. Iwan avanzó con pasos pesados por la calle principal de Morrow Hill, pero la esperanza que había sentido al llegar ya comenzaba a desvanecerse como humo en el aire caliente. Apenas unas cuadras después, volvió a intentar. Esta vez se dirigió a un hombre de sombrero polvoriento que fumaba en la esquina de un almacén. La voz de Iwan temblaba de cansancio y de angustia. «¿Sabe usted dónde puedo conseguir leche para bebé? Mi hijo no tiene fuerzas». El hombre ni se inmutó. Apenas levantó la mirada lo suficiente para escupir cerca de sus propias botas, y dijo, con tono de burla: «Aquí lo único que tenemos es polvo y silencio. Tal vez en el salón encuentres algo, si es que al niño le gusta el whisky». La risa seca que soltó después de esas palabras le atravesó el pecho como un cuchillo. La indiferencia era más dolorosa que una bala. Era como si la gente de Morrow Hill hubiera olvidado lo que era tener empatía inesperada, como si cada habitante de ese pueblo hostil hubiera enterrado el corazón junto a sus muertos. Empujado por la desesperación, Iwan entró al salón del pueblo. El ambiente allí era otro mundo. Humo espeso llenando el aire, risas amargas que se mezclaban con el sonido de vasos golpeando contra la madera, y ese olor inconfundible a alcohol derramado, sudor viejo y promesas rotas. Cada mirada que se posaba sobre él parecía una sentencia. La figura de un padre desesperado con un bebé moribundo en brazos no provocaba compasión, provocaba fastidio. El bartender, un hombre de rostro cuadrado y ojos de hielo, apenas lo dejó hablar. «Aquí no vendemos leche, solo polvo y licor». Iwan sacó de su bolsillo las últimas monedas de plata que tenía, las dejó sobre la barra con manos temblorosas. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El hombre las empujó de vuelta con el dorso de la mano, como si fueran migajas indignas. La humillación se clavó profunda. La soledad en medio de tanta gente era peor que el vacío de un desierto. Isaac, en los brazos de su padre, apenas respiraba. Su pequeño cuerpo parecía rendirse, y el llanto que antes era constante, ahora se apagaba por pura extenuación. Esa quietud, ese silencio nuevo en el bebé, fue la señal más aterradora. Iwan sintió un nudo en la garganta que amenazaba con estallar, pero se obligó a permanecer de pie. Había enfrentado a hombres armados, había visto la violencia latente en forma de plomo y sangre, pero nunca había sentido tanto miedo como al ver la vida de su hijo escapándose entre sus dedos.
La protección del hijo se convirtió, en ese instante, en su única misión en el mundo. No importaba a quién tuviera que enfrentar, ni siquiera a su propio orgullo herido. Mientras salía del salón, algunos clientes soltaron comentarios venenosos entre risas, como si disfrutaran del espectáculo de un hombre al borde del colapso. «Ya te vas, forastero buscado. Aquí no hay lugar para gente como tú». La frase quedó resonando en la mente de Iwan, junto con el eco de tantas otras humillaciones vividas desde que comenzó esa larga huida. La imagen de Clem Ryder, su enemigo, se dibujaba en sus pensamientos como una sombra que nunca desaparecía, una amenaza constante, siempre presente, como un veneno lento recorriéndole las venas. Ewan caminó hasta la salida del pueblo, pensando en que tal vez allí, en la última casa, alguien tendría un poco de humanidad. Pero en el fondo ya sabía la respuesta. La gente de Morrow Hill había aprendido a sobrevivir desconfiando de todo y de todos. La empatía inesperada, si existía, debía estar muy bien, escondida detrás de puertas cerradas y corazones endurecidos por años de dolor y supervivencia. Y fue justo en ese límite entre la desesperanza y la rendición que una nueva puerta comenzó a abrirse para él, cuando Iwan ya sentía que el peso del mundo le aplastaba el alma. Una puerta vieja y de madera clara se abrió justo a su derecha. La botica, un lugar pequeño, casi escondido entre las casas torcidas de Morrow Hill. Allí, de pie en el umbral, estaba ella, Rosalie, una mujer de mirada firme, espalda erguida y expresión que no dejaba espacio para la lástima. Su rostro, curtido pero hermoso, reflejaba esa mezcla de mujer fuerte y cansancio emocional, que solo quien ha conocido el dolor y la supervivencia puede mostrar. Observó a Iwan en silencio, como si analizara cada herida en su piel, cada grieta en su corazón. No preguntó nombres, no pidió explicaciones, solo dijo, con una voz que no temblaba, «Tengo leche». Pero su siguiente frase fue como una descarga fría. «Pero no. Doy de comer a alguien a quien después pueda tener que disparar». La violencia latente en sus palabras era clara, pero detrás de esa dureza había algo más. Algo que Iwan no supo explicar en ese momento, pero que le devolvió un hilo de esperanza. Por un segundo, Iwan vaciló. ¿Confiar en una desconocida? ¿Seguirla? ¿Arriesgarse a una trampa? La protección del hijo, sin embargo, ya no le daba espacio para pensar demasiado. Sintió el aliento entrecortado de Isaac, ese sonido quebrado que ya no parecía siquiera humano. La decisión fue casi automática. Asintió en silencio y siguió a Rosalie hacia el interior de la botica. Cada paso que daba detrás de ella era una mezcla de alivio y temor. Afuera, Morrow Hill seguía respirando hostilidad. Adentro, adentro al menos había una posibilidad. El interior de la botica era otro mundo. El olor a lavanda y madera vieja contrastaba con el polvo y el sudor del pueblo. Las estanterías estaban llenas de frascos con hierbas, vendas y pequeños remedios. No había humo, no había gritos, no había risas cínicas como en el salón. Por primera vez en días, Iwan sintió que podía bajar los hombros aunque fuera por un instante. Rosalie se movía con rapidez pero sin brusquedad. Abrió un pequeño frasco, calentó un poco de leche para bebé en un recipiente de lata y se sentó en una vieja silla junto a la ventana. Sin darle demasiadas vueltas, comenzó a amamantar a Isaac. El silencio en la habitación era profundo, solo interrumpido por el sonido suave de la respiración del niño recuperando un poco de fuerza. Iwan no sabía dónde mirar. Sentía una mezcla de vergüenza, alivio y gratitud que amenazaba con desbordarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo como pudo. Por primera vez en días, el pequeño Isaac volvió a emitir un sonido que no era un quejido, un pequeño suspiro de satisfacción. Y entonces, casi en un murmullo, Iwan pronunció por primera vez en voz alta el nombre de su hijo, como si al decirlo, quisiera hacerlo real. Se llama Matthew. Rosalie levantó la mirada, como si ese detalle hiciera la conexión más humana. Asintió en silencio.
y después de unos segundos que parecieron eternos, ella también decidió compartir algo de su propia herida. La voz de Rosalie, que hasta ese momento había sido firme como una roca, se suavizó apenas. Yo también tuve un hijo. Miró por la ventana, como si recordara un tiempo que ya no existía. Murió de fiebre. Lo enterré bajo un álamo, allá afuera, detrás del molino. Ewan no supo qué decir. No había palabras suficientes para cubrir ese tipo de pérdida y duelo, pero en ese instante, sin saber exactamente cómo, nació entre ellos una conexión silenciosa, una redención emocional que ninguno de los dos estaba buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente. El interior de la casa de Rosalie era un universo aparte dentro de Morrow Hill, mientras afuera seguía reinando la violencia latente y los ecos de un pueblo hostil. Dentro de esas paredes, de madera antigua, se respiraba un tipo de calma difícil de explicar. El aroma a lavanda se mezclaba con el de tierra húmeda, como si la casa misma supiera que allí se necesitaba un respiro. Las cortinas, aunque gastadas por el tiempo, filtraban la luz del sol de una manera cálida, casi protectora. Para Ewan, que había pasado las últimas semanas rodeado de polvo, sangre y miedo, aquel lugar parecía un refugio improbable. La protección del hijo seguía siendo su prioridad, pero por primera vez sentía que podía bajar la guardia, aunque fuera por unas horas. Rosalie se movía por la cocina con una naturalidad que contrastaba con la dureza de su mirada. Era evidente que ella también conocía el dolor y la supervivencia, pero aún así, se permitía gestos de cuidado. Preparó más leche para bebé y la colocó en una pequeña botella improvisada. La escena de ella alimentando a Matthew fue desconcertante para Ewan, no por el acto en sí, sino por lo que representaba. Ver a una madre sustituta, una mujer que no tenía ninguna obligación con ellos, ofrecer amamantamiento sin esperar nada a cambio, le removió heridas profundas. Era como si el universo, por un momento, le estuviera recordando que aún existía la empatía inesperada. Mientras Matthew recuperaba un poco de color en las mejillas, Rosalie le lanzó una mirada rápida a Ewan, como quien quiere medir la sinceridad del otro sin necesidad de muchas palabras. La tensión entre ellos seguía flotando en el aire, pero había algo, que empezaba a suavizarse. Fue entonces cuando, con voz baja y cargada de recuerdos, ella decidió abrir un poco más su propio dolor. Contó sobre su hijo perdido, sobre la fiebre que se lo llevó en una sola noche, sin darle tiempo a reaccionar. Lo enterré bajo un álamo, detrás del molino. Ni siquiera tuve fuerzas para marcar la tumba. El silencio que siguió a esa confesión fue denso, pero no incómodo. Era un silencio de reconocimiento mutuo, de pérdida y duelo compartidos. Ewan, por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que alguien realmente entendía el peso que llevaba encima. La tarde avanzaba, y la luz que entraba por las ventanas comenzó a tornarse más dorada, casi melancólica. Afuera, el pueblo seguía respirando amenaza, pero dentro de esa casa, el tiempo parecía haberse detenido. Matthew dormía profundamente en un cesto improvisado junto a la chimenea. Ewan se sentó en una de las sillas de madera, mirando fijamente la llama temblorosa. Las palabras de 1100 Rosalie seguían resonando en su mente. Aquella mujer fuerte no solo le había ofrecido leche para bebé, le había ofrecido algo mucho más valioso, un respiro emocional en medio de la tormenta, una tregua inesperada. Ewan sabía que ese refugio temporal no duraría para siempre. La sombra de Clem Ryder, ese enemigo que llevaba persiguiéndolo por tantos pueblos, no tardaría en alcanzarlo también en Morrow Hill. Pero en ese momento, solo por ese momento, eligió respirar, eligió agradecer, eligió, por primera vez en mucho tiempo, no pensar en el siguiente disparo ni en la próxima confrontación inminente. Y mientras Rosalie recogía los restos del improvisado almuerzo, Ewan se sorprendió a sí mismo pensando en algo que creía haber olvidado: la posibilidad de que, incluso en medio del dolor, todavía pudiera haber lugar para la redención emocional.
La noche comenzó a caer sobre Morrow Hill, como un telón pesado y sin promesas. El cielo, teñido de un azul profundo casi negro, parecía presagiar lo que estaba por venir. Dentro de la casa de Rosalie, el ambiente seguía siendo un refugio, pero fuera, algo se estaba moviendo. Rosalie, con esa mirada aguda que la caracterizaba, fue la primera en notarlo. Mientras recogía unas vendas junto a la ventana, sus ojos se detuvieron en el costado del caballo de Iwan, atado cerca del cobertizo. Un detalle que antes había pasado desapercibido, ahora brillaba con crudeza. Un agujero de bala, aún fresco, en el costado del animal. La mujer soltó un suspiro entre cansado y preocupado, y sin girarse, lanzó la pregunta que ya sabía la respuesta. ¿Cuántos disparos esquivaste antes de llegar aquí? Ewan, sentado junto a la chimenea, no levantó la mirada. Solo dijo, con resignación, «Los problemas ya están aquí». Ella no tardó en responder, sin suavizar el tono. «No, tú los trajiste». El silencio que siguió fue denso, como una nube de pólvora antes de la explosión. Afuera, la noche seguía avanzando, pero Rosalie no podía ignorar el presentimiento que le calaba los huesos. Cada fibra de su cuerpo le decía que algo o alguien estaba acechando. La violencia latente que siempre flotaba sobre Morrow Hill ahora parecía tomar forma en las sombras. La botica, que hasta hace poco era un refugio de soledad y compañía, comenzó a sentirse demasiado pequeña, demasiado vulnerable. La mujer se dirigió a la puerta trasera, abrió apenas unos centímetros y escudriñó el horizonte. Y entonces lo vio. Una figura solitaria, montada a caballo, detenida cerca del granero, observando, inmóvil, como una amenaza silenciosa. Rosalie cerró la puerta con firmeza y echó el cerrojo. Su respiración se aceleró, pero no permitió que el miedo la dominara. Caminó hacia Iwan y le clavó la mirada. Esa misma mirada de mujer fuerte que no aceptaba medias verdades. «No estás solo en esto, pero necesito saber quién te persigue». Iwan tardó unos segundos en responder. La imagen de Clem Ryder apareció en su mente como una pesadilla recurrente. Un hombre que no conocía el perdón, que vivía de sembrar el miedo. Un forastero buscado por muchos pero temido por más aún. No importa quién sea. Solo sé que no va a detenerse hasta encontrarme. Rosalie apretó los labios. Sabía lo que eso significaba. Confrontación inminente. La tensión en la casa era casi palpable. Matthew dormía ajeno a todo, pero Iwan ya no podía permitirse relajarse. La protección del hijo pasaba ahora por aceptar una dura realidad. Pronto habría que pelear. La empatía inesperada que había encontrado en Rosalie no era suficiente para detener a hombres como Clem Ryder. Lo que estaba por venir era una tormenta inevitable. Afuera, la figura solitaria desapareció tan rápido como había aparecido, pero el mensaje ya estaba claro. El enemigo sabía dónde encontrarlos. Y ahora, era solo cuestión de tiempo. Ewan se acercó a la ventana, miró el cielo y respiró hondo. El aire olía a tierra seca y a peligro. La soledad y compañía de esa noche sería su última tregua antes de la batalla. Y mientras observaba las primeras estrellas tímidas en el cielo, no pudo evitar preguntarse cuánto más tendría que perder antes de poder recuperar algo de lo que tanto le habían arrebatado. El amanecer en Morrow Hill llegó cargado de un silencio distinto. No era el silencio de la noche, era ese tipo de quietud que antecede a una tormenta. El cielo amaneció cubierto por nubes grises, pesadas, como si hasta el clima supiera que algo estaba a punto de estallar. El aire tenía un sabor metálico, denso, de esos que anuncian que el peligro está cerca. Ewan salió al porche de la casa de Rosalie, sosteniendo a Matthew en brazos. Miró alrededor. La calle, que antes tenía algo de movimiento matutino, ahora parecía un pueblo fantasma. Las puertas cerradas, las ventanas cubiertas, y ningún niño corriendo por las calles. Era como si todos supieran lo que se venía, y preferían no estar en medio cuando ocurriera. Mientras caminaba hacia la herrería, en busca de algún arreglo para el caballo,
Iwan sintió esas miradas esquivas clavándose en su espalda. El ferretero, que hasta el día anterior al menos respondía con monosílabos, esta vez ni siquiera lo atendió. Se limitó a darle la espalda, fingiendo ocuparse de un yunque que ni siquiera estaba usando. En la tienda de comestibles, el encargado apenas levantó la vista. Solo gruñó, como si el simple hecho de ver a Iwan lo molestara profundamente. Fue entonces cuando lo vio, el cartel. Ahí, pegado en la pared junto a la entrada del almacén, su rostro dibujado a tinta negra, bajo una frase que no dejaba lugar a dudas: recompensa por su cabeza. El corazón de Iwan se hundió un poco más en el pecho. Ahora todo tenía sentido. La hostilidad del pueblo, la indiferencia, las miradas cargadas de desprecio. Todos sabían que él era un hombre perseguido. Todos sabían que Clem Ryder lo buscaba. Y en un lugar como Morrow Hill, donde un par de monedas podían valer más que la vida de un extraño, eso lo convertía en un objetivo fácil. La violencia latente ya no era solo una amenaza. Era una realidad que podía estallar en cualquier momento. Iwan respiró hondo, aferrando a Matthew un poco más fuerte contra su pecho. La protección del hijo se volvió, en ese instante, una promesa silenciosa, inquebrantable. De regreso en la botica, Rosalie ya lo esperaba, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. No hizo falta que Iwan dijera nada. Ella ya había visto el cartel. Su mirada reflejaba una mezcla de enfado, preocupación y algo más, algo que rozaba la complicidad. Clem Ryder viene en camino, ¿verdad?, preguntó sin rodeos. Iwan bajó la mirada, pero luego asintió, aceptando la inevitable confrontación inminente. Sabía que Clem no solo era un enemigo común, era un hombre con raíces profundas en ese pueblo, amigos con rostro y otros sin rostro, gente dispuesta a vender su conciencia por unas pocas monedas. Rosalie lo sabía, todos lo sabían, pero lo que Iwan no esperaba era la siguiente frase de ella. Rosalie se acercó, lo miró directamente a los ojos y con una firmeza que le heló la sangre, dijo: «No voy a dejar que te hundas solo». Aquellas palabras, simples pero cargadas de significado, lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza recibida hasta entonces. Por primera vez en mucho tiempo, Iwan sintió que ya no estaba completamente solo en aquella lucha. La mujer fuerte que le había dado leche para bebé, ahora también le ofrecía algo aún más valioso: su compañía, y quizá su propia vida en caso de ser necesario. La mañana en Morrow Hill amaneció con un aire que cortaba la respiración. El cielo seguía igual de gris que la tarde anterior, pero había algo más, algo en el ambiente que no se podía ignorar. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Las nubes colgaban bajas, cargadas de esa electricidad silenciosa que precede a una tormenta. La tierra, seca y agrietada, parecía esperar el estruendo de los próximos pasos, de los gritos o de los disparos. La violencia latente ya no era solo una sensación, se respiraba en cada rincón. Iwan lo notó desde el primer momento en que pisó la calle. La hostilidad que ayer sentía de forma aislada, hoy era una mancha que se extendía por cada esquina. El ferretero ni siquiera levantó la vista cuando Iwan pasó frente a su taller. El mismo hombre que, días atrás, al menos había respondido con gruñidos, ahora lo ignoraba por completo, como si su sola presencia fuera una carga que ninguno quería llevar. En la tienda, el comerciante que antes lo miraba de reojo ahora directamente cerró la puerta en su cara. La existencia de ese cartel de recompensa por su cabeza ya era de conocimiento público. Iwan era oficialmente el hombre más peligroso, y más solo, de Morrow Hill. Dentro de la botica, Rosalie observaba todo desde la ventana. Con los brazos cruzados y el ceño fruncido, repasaba mentalmente las opciones que tenían, que no eran muchas. Sabía que Clem Ryder era más que un enemigo común. Era una sombra que había echado raíces en aquel pueblo hacía años. Tenía amigos con rostro, esos que se paseaban libremente por la plaza, y otros sin rostro, hombres de gatillo fácil, dispuestos a matar por unas cuantas monedas o por pura lealtad ciega.
La confrontación inminente no era una posibilidad, era una certeza. La única incógnita era cuándo y cómo. Ewan se acercó a Rosalie y con la voz baja, cargada de cansancio pero también de determinación, le advirtió: «Él vendrá aquí y va a usar todo lo que tenga a mano para provocarme. Tú, el bebé, cualquier cosa, con tal de hacerme perder el control». Rosalie no parpadeó. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de Ewan, llenos de una decisión férrea. «No voy a dejar que te hundas solo». Esa frase, simple pero contundente, se convirtió en un ancla emocional para él, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo entendía su dolor, sino que elegía quedarse a su lado, incluso sabiendo que el precio podría ser alto. Ewan respiró hondo, miró a Matthew, dormido en una esquina, ajeno a toda la tensión, miró a Rosalie, y comprendió que ya no se trataba solo de su propia supervivencia. Se trataba de proteger al hijo, de proteger a la única persona que se había atrevido a tenderle la mano en medio del desastre. La redención emocional que tanto había buscado, ahora tenía forma y nombre, pero el precio de esa redención sería sangre. La calma antes de Mionsuntes. La tormenta estaba llegando a su fin, y todos en Morrow Hill sabían que, cuando el sol se pusiera de nuevo, nada volvería a ser igual. Rosalie no era de esas personas que creían en milagros, pero aquella mañana, después de todo lo que había visto y sentido, decidió que tal vez, solo tal vez, aún había una posibilidad de evitar el desastre. Con paso firme, salió de la botica y cruzó el pueblo en dirección a la vieja oficina del sheriff. A cada paso, sentía las miradas curiosas y desconfiadas de los vecinos. La gente murmuraba a su paso, pero ella no se detuvo. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. La protección del hijo y de aquel padre desesperado que había llegado a su puerta sin pedir permiso, ahora era también su responsabilidad emocional. Al llegar, Rosalie empujó la puerta del despacho. El interior del lugar parecía más una cabaña abandonada que una sede de la ley. Polvo acumulado, papeles amontonados y un aire de resignación flotando en el ambiente. Detrás, de un escritorio maltrecho estaba Nolan, el sheriff sin poder, un hombre de rostro cansado, ojeras profundas y una mirada que parecía haber visto demasiadas cosas y decidido olvidar la mitad de ellas. Cuando levantó la vista y vio a Rosalie de pie en la puerta, apenas arqueó una ceja, como si ya supiera lo que venía. Nolan escuchó en silencio mientras Rosalie explicaba la situación. No lo interrumpió, pero tampoco mostró señales de querer ayudar. Cuando Ewan, que había decidido acompañarla, en la última parte del trayecto, cruzó la puerta y se hizo visible. El sheriff lo reconoció de inmediato, aunque nadie le hubiera dicho su nombre. «Hiciste temblar a medio pueblo solo con poner un pie aquí», murmuró Nolan, con una mezcla de cansancio y resignación. Ewan, con la mirada firme pero serena, respondió sin dudar: «No vine a causar problemas, pero si los problemas me encuentran, ellos también van a tener problemas». La frase quedó flotando en el aire, pesada como una promesa. Nolan suspiró, se pasó la mano por el rostro y, con una voz arrastrada por años de derrotas, dejó clara su posición. «Clem tiene raíces aquí, amigos con rostro, y otros sin rostro. Si esto escala, no voy a poder evitar que explote». Ewan dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos. «No necesito que lo evites. Solo dime cuándo y dónde». Rosalie, que había escuchado en silencio hasta ese momento, no aguantó más. Su voz, firme y cargada de rabia contenida, estalló en la sala. «¿Vas a dejar que lo linchen, que lo maten sin un juicio justo?» Nolan bajó la mirada y no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La tensión en el despacho era espesa. La confrontación inminente ya no era una amenaza futura. Era un hecho inevitable. La violencia latente que rondaba por Morrow Hill tenía fecha y hora, aunque todavía nadie sabía exactamente cuándo sonaría el primer disparo. Al salir de la oficina del sheriff, Rosalie y Ewan caminaron,
de regreso a la botica sin decir una sola palabra. Pero en ese silencio había una decisión compartida. La protección del hijo y de la propia dignidad sería defendida hasta el final. La tarde caía lenta sobre Morrow Hill, como si el propio tiempo se resistiera a avanzar hacia lo inevitable. Las nubes seguían cargadas, bajas, pesadas, y en las calles el silencio era más cortante que cualquier grito. La gente no salía de sus casas. Algunos se asomaban apenas por las rendijas de las tiendas cortinas, murmurando entre ellos, especulando sobre cuándo estallaría el primer disparo. La violencia latente se respiraba en cada esquina, en cada mirada fugaz que cruzaba la plaza. La confrontación inminente estaba escrita en el aire, y nadie quería ser testigo de cerca, pero todos sabían que tarde o temprano serían parte de ella. Dentro de la botica, Iwan afilaba lentamente el filo de un viejo cuchillo de caza. El sonido metálico era rítmico, casi hipnótico, pero en realidad era su forma de contener la ansiedad. Rosalie, desde el otro lado de la habitación, organizaba frascos, vendas y municiones, como si preparar remedios fuera su forma de alistarse para la guerra. La protección del hijo seguía siendo la prioridad. Matthew dormía en una esquina, ajeno a todo, pero Iwan sabía que, si quería tener alguna oportunidad de mantenerlo con vida, tendría que estar listo para cualquier cosa. Ya no se trataba solo de sobrevivencia. Se trataba de proteger lo poco que quedaba. Rosalie interrumpió el sonido del cuchillo al acercarse, cruzándose de brazos frente a él. «No quiero más violencia gratuita», dijo, con esa mezcla de firmeza y cansancio que la caracterizaba. Iwan levantó la mirada, sus ojos cargados de determinación. «No busco pelea, pero tampoco pienso huir». Ambos sabían que la violencia que se avecinaba no era culpa de ellos, pero eso no les iba a salvar. Clem Ryder estaba cerca, sus hombres también, y con el cartel de recompensa por su cabeza, circulando por todo el pueblo, Iwan sabía que incluso cualquier desconocido podía intentar hacerse el valiente. Solo por unas cuantas monedas. El hombre perseguido ya no podía confiar en nadie, excepto en Rosalie. La conexión emocional entre ellos, forjada en apenas 2 días de dolor y supervivencia, era ahora más fuerte que cualquier promesa vacía. Rosalie, esa mujer fuerte que en otro contexto tal vez jamás se habría involucrado, ahora estaba ahí, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Limbo. Redención emocional que ambos necesitaban parecía tener su prueba final al alcance de la mano. La soledad y compañía que los había unido desde el primer instante, ahora los sostenía como un muro invisible frente al desastre que se acercaba. La escena terminaba con una sola pregunta flotando en el aire. Una pregunta que ninguno de los dos se atrevió a pronunciar en voz alta, pero que ambos sentían como un eco en el pecho. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre por proteger lo que ama? Cuando ya no tiene nada más que perder, la noche siguiente traerá la respuesta, y Morrow Hill jamás volverá a ser la misma. Y así, en medio de polvo, miedo y una amenaza que parecía inevitable, quedó claro que incluso en el rincón más oscuro, Dios siempre deja una luz encendida para quienes no se rinden. Iwan, Rosalie y el pequeño Matthew no solo enfrentaron a un enemigo de carne y hueso, también pelearon contra el miedo, la desesperanza y el dolor que tantos de nosotros conocemos demasiado. Bien, si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o recordaste alguna batalla personal, te invito de todo corazón a dejar tu like y suscribirte al canal. Cada interacción tuya nos ayuda a seguir creando estas historias que sanan, que abrazan, que nos recuerdan que aún hay compasión, fe y esperanza en el mundo. Y quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que estabas al borde de rendirte, pero una persona, una palabra o una señal inesperada te devolvió las fuerzas? Contámelo en los comentarios. Leemos cada mensaje. Y de verdad, nos emociona saber tu historia. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas el próximo video, que ya está aquí esperándote en la pantalla, porque créeme,
La próxima historia también tiene un mensaje que tu alma necesita escuchar. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.